Hola, buen día. ¿Me apagan, Normita, la luz de la cocina que me hace flash en el fondo? Bueno, ¿te pagó? Le estoy dando el ingreso a todos. Esperen unos minutos. Somos 65, así que... Bien. ¿Escuchan bien el sonido? Tienen un botón abajo. Si llevan su mouse hacia la parte inferior de la pantalla, van a encontrar que se despliega un panel. A su mano derecha encuentran un icono que dice reacciones. En esas reacciones hay dos loguitos. Uno para pedir la palabra y otro para afirmar que está todo bien. ¿Ven? Miren, este es que está todo bien, que se entiende lo que se está escuchando, que tienen buena imagen. Y este otro es para cuando ustedes quieren hablar y hacer alguna consulta al resto del equipo. Lo que les voy a pedir es que mantengamos el micrófono cerrado, así no se escucha y no hay eco. ¿Sí? Después voy a repetir esto a medida que vayan entrando. Y abajo, el tercer botón, hay... Acá dice, sí, escucha muy bien, profe, no escucho nada. Fíjate que debes tener el micrófono, cuando vos entraste, te decía si ibas a usar el de la computadora o el del audífono, y fíjate que tenés a tu mano izquierda para activarlo. El que me preguntaba que no escucha es Karen Arévalo. Joana tampoco dice, no lo escucho, profe. Bueno, fíjense, por favor, el micrófono. Ver el micrófono a la izquierda. ¿Sí? Vamos a seguir habilitando a otros. Ustedes tienen una galería que si se quieren ver, aparte de verme a mí, quieren ver al resto de los que están participando, van a tener abajo en el panel un chat para poder chatear entre ustedes también. Y si no, tienen una galería para ver a todos los que están participando, donde dice participantes. Ahí pueden ver al resto de sus compañeros que están presentes hasta este momento. Somos 36. Se han anotado en esta comisión 65. Quiere decir que estamos al 50%. Quienes tenían inconveniente con el micrófono, ¿se solucionó? Vamos a usar el chat, porque si no me pueden escuchar, no me van a poder contestar.
¿Alguien está con el micrófono abierto? Hola, Hola. ¿me Por escuchás? favor, fíjate que vos podés escuchar, pero tener el micrófono cerrado. Ahí está. Perfecto. Nos vamos entendiendo hasta que le vamos agarrando la mano. Acuérdense que para pedir la palabra tocan con la manito, ¿sí? Que la tienen. David aquí no dice que no escucha y Joana no escucha. Vamos a perder. Yo estoy chequeando todo lo que están ingresando. Creo que no me pide nadie. Bueno, voy a ver si puedo compartir por esta pantalla el power que tengo. A ver, vamos a empezar a practicar algo. Sarasa. Vamos a ver si lo tengo acá. ¿Había alguno para ingresar? Todavía no podía. ¿Todavía sí? ¿Hay alguien que está? Ya somos 41. Esta es una pizarra para compartir, pero no es lo que estoy buscando, no es lo que voy a usar ahora. No, esto no lo vamos a compartir. Vamos a ver acá, nueva función, este iPad. Estamos esperando unos minutitos más. Bueno. Siguen entrando, ya somos 43 y seguramente que va a faltar alguno más. Estoy buscando para poder compartirles el PowerPoint, pero bueno, sería bueno que ustedes lo tengan abierto, así podemos seguir la clase en base a lo que yo voy a estar viendo. A ver. Ah, ya está, ya lo logré. Bueno, busquen, si ya lo han bajado, busquen en el material que tienen en el aula, les recomiendo que hagan una carpeta con esta materia, ¿sí? Lo que siempre recomiendo es que se bajen el programa.
el programa de alguna manera les va a indicar todo lo que vamos a ver durante este cuatrimestre. A ver si se abre el PowerPoint y ustedes lo pueden ver. Vamos a darle un tiempito, la computadora está un poquito lenta. Mientras tanto están ingresando. Ya somos 44. Para los últimos que han ingresado, cuando quieran preguntar algo, levantan la mano. Si hay algún pedido o algo, le habilito el micrófono o lo habilitan ustedes, ¿no? Eso no hay problema. Acá hay, por el chat, también pueden hacer consulta, dice muchas pestañas abiertas, profe, dice. ¿Usted me escucha? Sí. No, ahora no te escucho, David, porque bloqueé los micrófonos. Estoy queriendo abrir el PowerPoint, pero ahí está. ¿Pueden ver el PowerPoint? ¿Ven el PowerPoint en su imagen o ven mi foto nada más? ¿Están viendo el PowerPoint? No se ve. Veo su página de Zoom. Vemos la pantalla de opciones de reunión. Ajá. Ah, qué raro, porque yo la tengo acá y ustedes no la pueden ver. Bueno. Bueno. Entonces vamos... Bueno, vamos... Si no la pueden ver, voy a ustedes. Bueno, si no lo podemos ver, es una lástima. Pensé que se podía ver el Power. Desde ya que me resulta raro tener que comenzar la clase con ustedes desde esta videoconferencia, ¿no? Acostumbrado a que el primer día de clase nos encontrábamos en la universidad, pero bueno, todos están al tanto de lo que pasa y desgraciadamente esta es una situación que nos supera. Así que no nos va a quedar otra que lo que dure esta pandemia, que nos podamos ver por acá, ¿sí? Vamos a tratar de llevar adelante el dictado de esta clase y vamos a tener que tener mucha paciencia todos. Hay muchas cuestiones para hacer y lógicamente que no todos por ahí tenemos el mismo desarrollo de la tecnología. Cada uno, como dice Camila, puede ver su Power en su computadora, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder hoy comenzar. La idea de hoy es que nos pongamos de acuerdo cómo vamos a usar cada cosa, ¿sí? El WhatsApp va a ser solamente para poder pasar novedades sobre lo que la universidad nos comente, nos diga. Digamos, la universidad está tratando de activar su campus virtual. Primero va a capacitar a los docentes, después los va a subir a ustedes. Nosotros tenemos aula, siempre tuvimos aula en el campus virtual de la universidad, lo que pasa que siempre tarda 3 semanas o 4 en subir a los estudiantes. Entonces, desde hace 2 años que usamos Classroom. El Classroom es como si fuera el aula virtual de la UNLA,
por ahí es más fácil su uso, ya ustedes ya lo conocen porque han entrado. Entonces, nos parece que el aula nos va a servir en esta primera instancia para subir el material. Ustedes ya vieron que ahí hay un contrato pedagógico, que tienen que leerlo, ¿sí? Para que nos entendamos cómo va a ser el dictado de esta materia y qué es lo que nosotros esperamos de ustedes y qué es lo que ustedes pueden esperar de nosotros. Entonces, cuanto mejor diálogo tengamos, mejor vamos a poder desarrollar la materia y tener claros los objetivos que tenemos. Después vamos a subir al Classroom todas las unidades para que ustedes puedan estudiar, de ya que cualquier libro les puede servir, ¿sí? Las unidades que nosotros preparamos es un compendio de muchos libros, ¿sí? Así que ustedes lo pueden siempre mejorar, ¿sí? En cuanto a sumarle más fuentes, y siempre le vamos a subir, como es el caso de hoy, el PowerPoint de cada clase, que es decir, que es un resumen de lo que nosotros les damos de esa unidad. Si hay alguien que ya cursó esta materia y no le fue bien, los cambios que hacemos con el año pasado es que este año nos vamos a centrar más en los cuidados. Vamos a trabajar cada diagnóstico enfermero de acuerdo a las alteraciones que estemos viendo. Por ejemplo, en la segunda clase vamos a trabajar renal. Entonces vamos a ver los diagnósticos enfermeros de alteraciones renales. Eso no quita que ustedes no tengan a su alcance la fisiopatología como para poder entender las distintas alteraciones de cada una de las enfermedades que hay en cada unidad, ¿sí? Pero me parece que es interesante. Acá me dice David, profe, me salta que dice llamar a través del dispositivo. ¿Qué quiere decir? La verdad, David, que es cuando, digamos, vos podés chatear, podés llamar o podés pedir la digamos, palabra para la videoconferencia. Yo te diría que uses la de tu computadora. Entonces, vamos a tratar de que el aula virtual nos sirva para tener ahí el material que ustedes pueden bajar y compartir, y también para subir materiales. ¿No es cierto? Cuando nosotros le pidamos algún trabajo, ustedes pueden subir a ese espacio el trabajo que le pedimos, ya sea individual o grupal, ¿sí? Cualquiera de esas actividades las podemos hacer. Y después vamos a hacer un pequeño parcialito de repaso por medio de un cuestionario de preguntas cerradas y semiabiertas, que después yo se los voy a mandar cuando terminemos esta clase. Tendrán unos días para completarlo, algo muy breve, como para repasarlo, ¿no? Siempre de manera, como me está apuntando Norma, online. Eso sirve como para que ustedes no se vayan olvidando y vayan trabajando. Siempre, como recomienda Norma, es importante que se vayan haciendo mapas conceptuales de cada tema. La dificultad que tiene esta materia es que de golpe tienen que ver muchas enfermedades y aprender muchos nombres propios. Entonces eso provoca un gran desafío, ¿sí? Pero a medida que ustedes puedan ir haciendo sus resúmenes, van a poder ir aumentando su conocimiento. Con respecto a los parciales, por eso es importante que lean el programa, vamos a tener dos parciales. Uno a la mitad de la cantidad de las unidades que tenemos, que son 12, un parcial para las primeras 6 unidades y un segundo parcial para las otras 6. Lo que quiero que les quede claro,
que cada parcial, como dice el reglamento de la UNLA, tiene un solo recuperatorio. Mi idea, no sé cómo va a ser este año por el tema de la pandemia, no tengo ni idea cómo va a ser el campo práctico. Yo armé un cronograma, ustedes lo tienen en el aula virtual, pero es un cronograma tentativo, está sujeto a modificaciones. Supuestamente lo programé parecido al que tuvimos el año pasado, ¿sí? Tratando de cumplir los 10 días de práctica como estipula el programa. En el caso que no se pueda realizar, haremos simulación clínica o veremos cómo ese tiempo lo vamos a repartir en otras actividades. Pero no les puedo decir nada con respecto a eso porque la situación es muy compleja y no sabemos cómo se va a seguir comportando esta pandemia. Bueno, tenemos programa, tenemos cronograma de clase, tenemos el contrato pedagógico y hay dos productos que les vuelvo a repetir lo mismo. Uno es la unidad y otro es la clase. ¿Sí? En la unidad tienen mucho más desarrollo los contenidos. ¿Sí? Es para que le puedan dar una lectura, inclusive algunas unidades tienen hasta algún tipo de ejercitación. Y después tenemos la clase, que es el PowerPoint con el que hoy yo voy a comenzar, que sería bueno de que lo tengan a mano. Yo en otra computadora voy a abrir el mío porque se lo quería compartir por acá, pero no lo pude lograr. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien puede levantar la mano pidiendo de esta manera la palabra para preguntar algo y yo le doy el sonido? ¿O lo abren ustedes? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, qué bueno. Entonces nos vamos entendiendo. Hasta ahora somos 47 los que estamos participando, ¿sí? Bien. Muy bien. Bueno, la primera unidad se llama, tiene que ver con el proceso de atención de enfermería, ¿sí? Ustedes saben que esta materia es adulto y anciano 1, ¿sí? Sería bueno que tengan un cuadernito, una lapicera, algo para tomar algún apunte. Lo primero que quiero que les quede claro, ¿cómo definimos un adulto? ¿Sí? Entonces es importante esto hasta para la carátula de sus procesos de atención de enfermería, de todo, cómo denominamos a los sujetos de atención en cuanto a la denominación de adulto. Según la OMS, hay 3 tipos de adultos claramente definidos. Por una sola variable, que es la edad. Tomaron la edad para definir a la caracterización del adulto y estudiarlo de acuerdo a su comportamiento y a sus necesidades. La primera definición de esa categoría de adulto se llama adulto joven. ¿Cuándo estamos ante un adulto joven? Cuando esa persona tiene entre 21 años hasta 34 años de edad. ¿Cuántos de ustedes son adultos jóvenes? Levanten la mano. ¿Cuántos son adultos jóvenes? Ah, unos cuantos, che. Los únicos viejos somos yo y Norma. Está bien. Entonces, un adulto joven es aquella persona que tiene entre 21 y 34 años de edad. Un adulto maduro es aquella persona que tiene entre 35, ¿sí? y 64 años de edad. El adulto maduro es aquella persona. Acá me están pidiendo la palabra Laura. ¿Podés, Laura? ¿Podés hablar?
Laura. ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha. Habla. Sin miedo. ¿Cuál es Laura? Levante la manito, sí. Levanta la mano. No se te está escuchando, Laura, o yo no lo escucho. Bueno, no sé cuál es el inconveniente con Laura que no se escucha. Laura, ¿estás ahí? Sí, estoy. ¿Qué querías preguntar, Laura? No digo que se corta, que la señal se corta. Se repite. Bueno. Habla despacio. Puede ser entonces que sea una cuestión de Wi-Fi. Todo el mundo debe estar usando este tema. El adulto maduro va entonces entre los 35 años a 64. Y a partir de los 65 años de edad, hablamos del adulto mayor. ¿Está claro? Quiere decir, hoy, cuando en los medios de comunicación hablan sobre esta pandemia de coronavirus, que tiene una tasa de letalidad entre el 13 al 10%, en los adultos mayores están hablando de personas que son tienen o son mayores de 65 años. También el otro grupo que está afectado es el del adulto maduro. Por eso algunos de los fallecimientos en el mundo, el segundo grupo es aquel que está entre los 34 y los 65 años. ¿Está claro esto? Entonces, cuando ustedes están en la práctica y el instructor le pregunta, presenta tu paciente, tu padeciente, tu sujeto de atención, ustedes le dicen, tengo un paciente adulto joven, un paciente adulto maduro, un paciente adulto mayor, y eso lo van a saber de acuerdo a la edad. ¿Sí? Bien. Primera cuestión. Necesito, Norma, si me conectas este iPad con el enchufe de ahí. Bueno, ¿qué es lo que tienen en la primera clase? Cuando los que pudieron ver el material y abrieron la unidad o el PowerPoint, vieron que tienen varios contenidos. El contenido más importante de esta unidad, que es el que les voy a explicar hoy, que seguramente va a estar con preguntas en el parcial real, ¿sí? Es el concepto de cuidado progresivo, ¿sí? Ese es el primer tema que vamos a ver hoy. El concepto de cuidado progresivo, ¿sí? Desde hace más de 50 años que se está tratando de que los hospitales adhieran a una sistemática de cuidado progresivo de pacientes. ¿Está claro esto? Digamos, cuando en algún momento, no sé, acá me dice que la conexión es inestable, les pido disculpa. Debo tener problemas yo con mi Wi-Fi. Cuando ustedes recordarán en el curso de ingreso, cuando se vio la historia de los hospitales, el hospital se organizó, sobre todo a partir de Carrillo, pero desde el siglo XIX para acá, los servicios se organizaron dentro del hospital. En primer lugar, se separa a las personas por género, sala de hombres por un lado, sala de mujeres por el otro, y después se comienza a separar a las personas internadas de acuerdo a su patología. Entonces, no sé si por ahí ya han visitado en algunas prácticas algunos hospitales y ustedes vieron que había sala de traumatología o sala de clínica médica, sala de cirugía, sala de esto, sala, digamos,
se organizaba el hospital alrededor de las especialidades médicas, ¿sí? Esa manera de organizar el hospital es una forma antigua, ¿sí? Que no tiene una utilidad y que solamente cumple con las necesidades de la especialidad, pero no de conseguir el mejor rendimiento para todos, ¿sí? Porque por ahí puede ser que un servicio tenga un girocama, digamos, una alta necesidad de ingresar personas a esas salas y hay otras salas que están semivacías. Entonces, cuando nosotros tenemos una distribución de las personas de manera muy estanca, eso limita mucho la utilización de todos los espacios. Entonces, desde hace más de 50 años, la OPS y la OMS han recomendado que los hospitales se manejen mediante la sistemática de cuidado, digamos, progresivo. ¿Por qué? Porque organizan mejor los servicios hospitalarios. Porque se deja de lado cuál es la enfermedad que la persona tiene, sino que se piensa qué tipo de cuidados la persona necesita. Entonces, por ahí, aquellos que han ido a otros hospitales donde las denominaciones de la sala no son por especialidades, sino que son por niveles de cuidado, ¿sí? Entonces, de esta manera se puede tener en cuenta todas las necesidades de la persona, ¿sí? Manteniendo siempre, lógicamente, las medidas de bioseguridad. Nadie pondría en un lugar a una persona que necesita aislamiento respiratorio, como es en este caso puntual con el coronavirus. Yo puedo tener el hospital de acuerdo a los niveles de cuidado que la persona necesite, pero si tiene un aislamiento respiratorio o aislamiento de contacto, yo lo tengo que respetar en ese sentido, ¿sí? Las normas de bioseguridad tienen que estar siempre por encima de la manera de cómo se admiten las personas a los diferentes servicios. En eso tenemos que ser claros. Entonces, cuando ustedes pasan a la segunda diapositiva de la clase de esta primera unidad, se van a encontrar que la finalidad que tiene la sistemática de cuidado progresivo es tratar de darles categorías de cuidado a cada persona. Digamos, es importante que ustedes se den cuenta cuando ingresan a la sala qué necesidad de cuidados tiene cada persona que ustedes tienen a su cargo. Y un poquito esto es recordar lo que allá por el siglo XIX hizo, digamos, Florence Nightingale. Florence Nightingale en el hospital, en Crimea, cuando atendía a los soldados antes que ella llegara se distribuían en el hospital de acuerdo a su jerarquía militar. Ponían en los mejores lugares al que tenía el grado militar más alto. Ella cuando llega lo que hace es reorganizar eso en función de qué cuidados necesitaban esos soldados. Y a los soldados con las heridas más graves los ponía en los lugares más correctos, más cerca del office de enfermería, para poder cuidarlos más, porque necesitaban más cuidados. Bueno, de alguna manera la sistemática de cuidado progresivo tiene este sentido de, se podría decir, de triage. No sé si han escuchado esa palabra. Triage es una manera de clasificar según el estado de situación de una persona. En el caso del triage tiene que ver con gravedad. En el caso de esta sistemática de cuidado progresivo tiene que ver con la necesidad de cuidados. Y cuidados es lo que nosotros de alguna manera somos expertos y es lo que queremos en esta materia, que ustedes puedan salir entendiendo cuáles son los cuidados más importantes para cada diagnóstico, ¿no? Entonces, para poder decidir en qué categoría voy a poner a cada una de esas personas, yo tengo que hacer una valoración, tengo que darme cuenta
en qué grado de situación está esa persona, ¿sí? Como para decidir a qué categoría va a ir. Y para eso voy a tener en cuenta, lógicamente, sus necesidades, ¿sí? De cómo manera lo voy a asistir. Y yo me voy a basar en una valoración y en una observación clínica, ¿sí? Ya, digamos, Edmondson a fines del siglo pasado recreó toda una teoría sobre estas cuestiones. Hay algo que les voy a preguntar en el examen. Yo, para los que no me conocen, yo te suelo dar las preguntas y te doy las respuestas. Yo lo que trato con el examen es que vos puedas contestar lo que yo considero que es más importante. No me interesa hacer un examen para saber qué es lo que no sabés, sino me interesa reafirmar con el examen las cuestiones que nos parece que son troncales y son importantes. Entonces, de la sistemática de cuidado progresivo, así como es importante saber su finalidad, que sirve para organizar los servicios del hospital, tanto de enfermería como de medicina, de lo que sea, en función de lo que la persona necesita como cuidado, yo tengo que tener en claro que hay aspectos importantes, ¿sí? Que cada vez se buscan más aspectos a tener en cuenta, pero por lo menos hay 4 aspectos importantes que quiero que tomen nota porque es lo que les voy a preguntar cuáles son en el parcial. El primer aspecto a tener en cuenta para poder definir a una persona sobre qué categoría necesita de cuidado es el grado de dependencia. ¿Qué se entiende por grado de dependencia? ¿Cuánto esa persona depende de nosotros, del cuidado que nosotros le vamos a brindar? ¿Entienden eso? Yo no sé si en fundamento lo vieron, pero hay 3 grados de dependencia. Está la persona que es dependiente totalmente, semidependiente y la persona que es independiente. El independiente no tiene nada que ver con el club, ni con Racing, ni con Avellaneda, ni con nada por el estilo, sino el independiente es esa persona que puede satisfacer sus necesidades sin la ayuda de nosotros, sus necesidades básicas. Pero lógicamente que por algo está en el hospital, algo a esa persona le vamos a ofrecer, ¿entienden? Muchas veces las personas independientes dentro del hospital colaboran con nosotros, ¿sí? Muchas veces nos ponen en alerta sobre alguna situación que le está pasando a otra persona. Por fin lo puedo escuchar. Muchas veces ayudan a otras personas. Las personas que están dentro del hospital y que satisfacen sus necesidades, por ahí hay algún estudio que está esperando, hay un alta que está esperando, hay una situación de diagnóstico que falta completar, un tratamiento que falta por terminar, ¿sí? Hay muchas personas, aunque uno no lo crea, hay muchas personas que son independientes y que están internadas dentro del hospital, ¿sí? Otro de los aspectos a tener en cuenta son las necesidades individuales, que a veces cada vez más se tiene en cuenta estas necesidades individuales, que nosotros a veces tampoco quiero caer en una falsedad, digamos, así como nosotros a ustedes no le podemos hacer una universidad a cada uno de acuerdo a sus necesidades, pero sí la universidad para aquellos que necesitan una beca, si puede se la da, y si no es una beca económica le da una beca de apunte, y así como la universidad le ofrece un tutor par, un tutor docente, y así, y así, y así, y así, digamos, en el hospital nosotros muchas veces tenemos que contemplar algunas necesidades individuales de algunas personas. Imagínense en la atención de los chicos, por ejemplo, ¿no? O como muchas veces nosotros modificamos los horarios de visita
teniendo en cuenta las necesidades individuales de la persona o de la familia, ¿no? Entonces, creo que las necesidades individuales también ayudan a una mejor comunicación, a un mejor cuidado, a una mejor relación, si las tenemos en cuenta, ¿sí? Muchas veces hay personas que necesitan de una cama diferente por su estructura, ¿sí? Entonces esas son cuestiones que tienen que ver con las necesidades individuales, de todo tipo, ¿sí? No solo biológicas. Ese sería el segundo aspecto. Tenemos el primero, que era el grado de dependencia, el segundo, que son las necesidades individuales, y el tercero es algo que por ahí, no sé si lo han escuchado, pero existe algo que es la cantidad de atención, de tiempo que una persona necesita para su cuidado, para su atención integral. Y ustedes vieron que nosotros tenemos el tiempo que distribuirlo entre todas las personas que tenemos en el hospital a nuestro cargo. El día de mañana ustedes van a estar en un servicio y por ahí están solos o solas y tienen que atender a 20 personas, o a 15, o a 10. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener que distribuir su tiempo para cada uno de ellos y van a tener que ser criteriosas. Hay alguno que va a necesitar más tiempo que otro, ¿sí? En este tema del tiempo, lo que me gustaría que para esta cursada, porque esto después lo van a seguir viendo en administración y en otras materias, hay dos grandes tiempos, ¿sí? Uno es el tiempo directo que ustedes le van a brindar a las personas. Entiendan por tiempo directo todo lo que ustedes hacen con esa persona. Cuándo le dan de comer, cuándo lo bañan, cuándo lo medican, cuándo lo ayudan a caminar, cuándo lo movilizan, cuándo le colocan una venoclisis, una sonda nasogástrica, le hacen una nebulización. Todo eso es tiempo directo, ¿sí? Tiene que haber una relación, no hay intermediación entre ustedes y ellos. Están cuerpo a cuerpo, digamos, están en contacto permanente con esa persona. Cuando están hablando, cuando están haciendo una observación, un examen físico, bueno, eso es tiempo directo. Eso se mide, eso se calcula, cuánto es el tiempo directo que la persona va a necesitar, ¿sí? Pero hay otro tiempo que no es directo, que es un tiempo indirecto, pero que de alguna manera está relacionado con el cuidado de la persona, ¿sí? Este tiempo indirecto que está relacionado con la persona, lo podemos ver muy claro, por ejemplo, cuando ustedes preparan el pedido de medicación. Es un tiempo que ustedes invierten en tener que preparar toda la medicación para todo el servicio, o cuando ustedes tienen que hacer los registros, o cuando ustedes tienen que preparar los diferentes materiales, o cuando se ponen a hablar con otro profesional sobre su paciente para pedir una interconsulta, un cambio terapéutico, bueno, y así, y así, y así. Hay mucho tiempo. Hay veces que ante una situación problemática nos lleva más tiempo solucionar un problema que se nos presenta con un familiar, por ejemplo, de un paciente, o con 1000 cuestiones internas que tengan que ver entre el trabajo para coordinarlo, para cuidar mejor a una persona. Bueno, eso es mucho tiempo que también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, eso se mide, eso se calcula, después ustedes eso lo van a aprender en otras materias, se lo conoce con el nombre de IAE, Índice de Atención de Enfermería, IEA, IAE, IAE, mejor dicho, IAE, Índice de Atención de Enfermería. Eso se mide cuánto tiempo requiere cada persona para poder ser atendido. Y con ese índice, si los colegas lo calculan bien, sabríamos cuántos enfermeros se necesitaría para atender
a X cantidad de pacientes. Por ejemplo, con este tema de la pandemia. Todo el mundo está diciendo, vamos a necesitar más respiradores. Por cada respirador más que vos necesitas, son mínimo 4 enfermeros más que vos necesitas por día. La cuestión no es el aparato solamente, sino quién va a manejar el aparato y quién va a cuidar a esa persona. Entonces, muchas veces ponemos énfasis en la aparatología y nos olvidamos que la aparatología es un elemento más que los profesionales usamos para brindar cuidado. Lógicamente, que si tenés una persona que no puede respirar y tiene que ser ventilado, si no tenés el ventilador, no lo podés soplar. Digamos, con una nebulización no alcanza. Pero hay que acompañar las estructuras, ¿sí? Y la cantidad de recursos humanos. Y aparte, me encanta porque dicen 100 ventiladores más. Y el tema es dónde lo ponés, los 100 ventiladores más. Pues también necesitas de un espacio. Por eso la sistemática de cuidado progresivo tiene en cuenta también el espacio, que para poder brindar cuidados tienen que ser en determinados espacios con determinadas tecnologías. ¿Entienden esto? Digamos que no es solamente que organizo el servicio en base a los cuidados que voy a brindar, sino que tengo que tener el acompañamiento del recurso humano, del espacio físico y de la tecnología que yo le voy a tener que poner para poder brindar un determinado cuidado, ¿sí? Bien, entonces, acuérdense, una pregunta del parcialito y una pregunta del examen va a ser aspectos a tener en cuenta a la hora de categorizar a una persona. Son 4, como mínimo, hay más, son 4. Grado de dependencia, necesidades individuales, cantidad de tiempo y el último es característica del usuario. Hay ciertas características del usuario que son propias de cada sujeto, que puede estar relacionado con su contextura, que puede estar relacionado con su religión, hay ciertas cuestiones con su edad, con su situación familiar, bueno, con un sinfín de cuestiones que enfermería también tiene que tener en cuenta a la hora de categorizar, ¿sí? Por eso digo que categorizar a alguien no es sencillo y aparte es dinámico porque cambia en el transcurso del día. Así, una persona comienza con una categoría, pero después puede requerir de otra, de acuerdo al estado de gravedad que la persona presente, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué se entiende por categorización en los cuidados progresivos? En realidad cada vez aparecen más categorías de cuidado, pero yo para no confundirlos y para adecuarlo a la materia que nosotros vamos a ver, se lo voy a simplificar, en vez de darle 5 o más categorías, lo vamos a simplificar en 3 categorías. ¿Sí? Nosotros vamos a ver el universo de personas internadas en el hospital en 3 categorías, no en todas, en 3. A medida que después nos encontremos en otra materia, vamos a ampliar los niveles de categoría, ¿sí? Que son varios. Pero mínimamente aprendamos hoy 3 niveles de categoría. El primero se lo entiende como cuidados mínimos, ¿sí? Vamos a agrupar ahí a todas las personas que tienen la necesidad de satisfacer cuidados mínimos, ¿sí? Estos cuidados mínimos va a requerir de nosotros y de todo el equipo de enfermería que nosotros en 24 horas le podamos asegurar como mínimo, no como máximo, como mínimo, 1 hora de atención directa. ¿Está claro esto? Digamos, las normativas de control de calidad del país dice que a cualquier persona que esté internada en una unidad de cuidados mínimos se le tiene que brindar como mínimo 1 hora de
atención directa, ¿sí? Distribuida, lógicamente, en 24 horas, ¿sí? Y a mí me gustaría que hoy ustedes se puedan quedar con la representación de qué se entiende por una persona que necesita cuidados mínimos. Cómo ustedes cuando vayan al hospital se pueden dar cuenta de esta situación. Cómo me doy cuenta que tengo por delante a una persona que necesita un cuidado mínimo. Por lo general, la persona que necesita cuidados mínimos suele ser ese grupo de personas que tienen un alto grado de independencia, que no depende de nosotros, ¿sí? Es esa persona que por sus propios medios puede ir al baño, que por sus propios medios puede comer, que muchas veces tiene su medicación en su mesa de luz y se la administra a él, o a veces no, necesita una poca medicación por vía oral, ¿sí? Es una persona que necesita, lógicamente, un control de signos vitales, ¿sí? Que, lógicamente, como yo les mencionaba antes, por ahí está a la expectativa de culminar un chequeo, de saber un diagnóstico, de la culminación de un tratamiento, del prealta ante una situación que ha superado, O hay muchas personas en el hospital, no sé, no han tenido mucha experiencia hospitalaria, pero hay muchas personas que se las conoce como casos sociales que están en el hospital, que no tienen otro lugar, todavía la justicia no le dio un lugar donde ir, un hogar de ancianos, un hogar de niños o alguna situación en particular, y esto requiere que, bueno, el hospital siga siendo el órgano que los cuide hasta tanto la justicia lo pueda resolver. Pero más allá de esos casos puntuales, que son mínimos dentro del hospital, en cualquiera de los servicios puede haber personas que requiera un cuidado mínimo, ¿sí? Y para ese cuidado mínimo es importante tener en cuenta que por más que la persona esté tan bien, que no necesite tanto de nosotros, siempre puede existir riesgos potenciales, ¿sí? Esa persona que está tan bien, en algún momento se puede poner mal. Esa persona que está tan bien se puede caer, se puede infectar, le puede pasar cosas si nosotros no lo cuidamos de manera adecuada. Volviendo al caso este último del coronavirus. Una persona de cuidado mínimo, si yo no me protejo y no lo protejo, le puedo provocar una infección seria. ¿Entienden esto? Entonces, el coronavirus es una pandemia compleja que afecta a todas las categorías de cuidado. Entonces, tenemos que tener siempre pensando que la persona está muy bien, pero no por eso la tengo que descuidar, ¿sí? Tengo que ver cómo administro mi tiempo para también ocuparme de la persona de cuidado mínimo, ¿sí? Riesgos hay siempre, en todas las categorías. Así como tenemos personas de cuidado mínimo, hay personas de cuidado intermedio, se podría decir, y en algunas literaturas hacen una diferenciación con cuidados moderados, ¿sí? Para nosotros lo vamos a denominar como cuidados intermedios. Los cuidados intermedios ya es una persona que necesita de nosotros porque su grado de dependencia es semidependiente. Quiere decir que es una persona a la cual yo voy a tener que asistir para vestirlo, para que camine, por ahí no puede ir al baño,
por ahí presenta algún tipo de dispositivo que yo voy a tener que controlar, llámese sondas nasogástricas, sondas vesicales, drenajes. Es una persona que está sufriendo más alteraciones, entonces lo voy a tener que controlar más seguido. Es una persona que por ahí necesita de medicación a diferente horario y por diferentes vías, ya sea vía enteral, parenteral, subcutánea, intramuscular, las vías que sean. Entonces, lógicamente que la cantidad de tiempo que me va a demandar va a ser mayor, ¿sí? Acá me está preguntando David Aquino, ¿qué onda el WhatsApp? No sé a qué te referís con el tema del WhatsApp. El WhatsApp dijimos que lo íbamos a usar. Ah, acá me dice Díaz, no se escucha nada, ¿alguien me lo pasa? No entiendo, no puedo ingresar. Bueno, hay personas que les cuesta poder ingresar al Zoom. Por el conectividad. Tiene que ver con la conectividad. Yo fui contestando. Bueno, Norma se está encargando del WhatsApp. Entonces, la persona que necesita de cuidado intermedio es una persona que, según las normas de control de calidad del país, va a requerir como mínimo 5 horas. 5 horas de atención directa, distribuidas a lo largo de todo el día. Pero eso es lo mínimo, ¿está claro? Es como que las normas de control de calidad marcan un piso que dicen, bueno, si vos no cumplís con esto mínimo, no estás dando, ¿sí?, una calidad adecuada de atención, ¿está claro? Y vuelvo a repetir lo mismo. Personas que necesitan cuidados intermedios pueden estar en cualquier servicio del hospital, desde los más graves hasta los menos complejos a los más complejos. ¿Está claro? Las personas a lo largo del día van presentando diferentes tipos de situaciones, ¿sí?, y de comportamiento. Entonces, lógicamente que es importante valorarlos para ver en qué grado de situación están. Y por último, las 3 categorías que nosotros vamos a ver, y son las 3 categorías que nosotros vamos a manejar. Acá me pregunta Joana, ¿cuánto tiempo de cuidado se necesita para el cuidado intermedio? Profe, no lo pude escuchar, me dice. 5 horas. 5 horas es el cuidado intermedio. Acá Julieta te lo contestó. Muy bien, entre ustedes se pueden ayudar. Eso es lo grande de esta pandemia, ¿no? Que aprendamos a ayudarnos. Y acá dice David, 10 horas, se anticipó un poquito. El cuidado más intensivo, el cuidado que por ahí requieren las personas que están pasando por un estado de morbosidad, por un estado de un proceso de enfermedad muy alterado, en donde alguno de sus soportes está muy alterado, ya sea el soporte renal, el soporte respiratorio, cardíaco, neurológico, el que sea, que por lo general suelen estar internados en una terapia intensiva, en un showroom, en una unidad coronaria, y así, y así, y así. Esas personas necesitan un cuidado intensivo, y el cuidado intensivo requiere de 10 horas de atención directa para cada persona, distribuida en 24 horas. Y ahora la gran pregunta que cuando estamos en clase todos me hacen: ¿todos los padecientes que están en una unidad de cuidado intensivo están en una situación de que requieran 10 horas? Y con muchos años de experiencia en cuidado intensivo le diría que no.
Algunos van a necesitar más de 10 horas y otros están en una unidad de cuidado intensivo, pero ya se está recuperando y por ahí el cuidado que necesita es intermedio. ¿Entienden esto? Digamos, no todos por estar en un servicio van a requerir una estandarización del cuidado igual para todos, sino que el tiempo de atención tiene que ser individual. Cada uno va a requerir lo que necesita. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto? ¿Hay algo que no quedó claro hasta acá? Bueno, nosotros este tipo de paciente de cuidado intensivo en esta materia no lo vamos a ver. Nosotros vamos a estar viendo todas las patologías, ¿sí?, entre cuidados mínimos y cuidados moderados. Cuando nos veamos de vuelta en cuarto año, si es que no me jubilé, antes, acá me dice David que dice, de los 3 cuidados me faltó uno. Le repetimos otra vez a David. Mínimo, intermedio y intensivo. ¿Sí? La cantidad de tiempo para cada uno de ellos sería 1, 5, 10. ¿Sí? No se olviden de esos 3 numeritos, 1, 5 y 10. Mínimo, tiempo mínimo y directo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna vez visitaron alguna unidad de cuidado intensivo o tuvieron la desgracia de tener algún amigo o de conocer a alguien? Ustedes vieron que ahí las personas necesitan mucho más tiempo, en la mayoría de los casos, porque tiene que haber un monitoreo continuo, hay procesos invasivos que se repiten asiduamente. En la mayoría de las situaciones las personas no pueden deambular, por más que ellos puedan, no se los deja deambular, entonces necesitan de que nosotros los asistamos permanentemente en la cama, ya sea para poder orinar, para poder defecar, muchas veces reciben soporte nutricional, bueno, infinidad de cuestiones que hacen que los cuidados intensivos requieran de un abordaje muy complejo por las situaciones que se presentan y por eso es que requiere como mínimo 10 horas de atención directa, ¿sí?, para cada sujeto de atención que tenemos internado. Algunos demandarán otras necesidades. Imagínense una persona que sufre una quemadura del 70% de su cuerpo. Con 10 horas no hacemos nada. Simplemente para poder cambiarle las sábanas a esa persona por la trasudación que tiene, se necesita 5 personas. Entonces, lógicamente que hay situaciones muy complejas que van a demandar una alta cantidad de índice de atención de enfermería. Eso lo van a ver después cuando vean administración o lo vamos a ver en cuarto año en paciente crítico. Bien, si tenemos todo claro hasta acá, el primer tema ya lo dimos, que es la sistemática de cuidados progresivos de pacientes. ¿Sí? Vimos su finalidad, vimos su definición, vimos sus aspectos a tener en cuenta, cómo se categoriza, y a mí me gustaría que ustedes después lean el material, porque en el parcialito que les voy a mandar, les voy a pedir que ustedes puedan hacer una representación de cada uno de esos cuidados. Sí, acá me dice Camila, me dice, atención directa, ¿es sinónimo de tiempo directo? Exactamente, es sinónimo. ¿Sí? Vamos a ponerle sí. Entonces, bueno, el primer tema creo que fue claro y así de claro es como se los voy a preguntar. ¿Estamos de acuerdo?
Vamos ahora con el segundo tema de la clase de hoy, que si ustedes ven el índice para hoy, acá dice Germán Díaz, profe, ¿podría definir nuevamente el cuidado progresivo? Sí, el cuidado progresivo es una construcción que se va haciendo, ¿sí?, a lo largo del tiempo, y que es importante que lo entendamos todos, que es un trabajo en equipo, no depende de una sola persona, sino de la capacidad que nosotros tengamos de articularnos en la tarea entre todos para que la persona pueda seguir recibiendo la cantidad de tiempo necesario que requiere para su cuidado. ¿Entienden esto? Entonces, esto es tan importante, entender que el cuidado es progresivo, para entender lo importante que es trabajar en equipo. Así como trabajan en equipo entre ustedes, que se facilitan el material, se explican las cosas, se ayudan a la hora de hacer la tarea, bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo para poder cuidar a las personas y poder brindarle ese cuidado progresivo. La manera más fácil o el ejemplo que ustedes pueden usar para explicar esto del cuidado progresivo, imagínense todo lo que tenemos que hacer nosotros para cuidar a una persona para que no se ulcere, para que no haga una úlcera por decúbito por su inmovilización en la cama. Si todos los diferentes turnos de enfermería no rotan a esa persona cada 2 horas, la persona se termina ulcerando. Entonces, cuando ustedes vayan al hospital y vean que hay situaciones que se dan, es porque está faltando el cuidado progresivo. El cuidado tiene que ir progresando a la medida que la persona lo va requiriendo. ¿Entienden esto? Cuanto más grave está la persona, más cuidados hacemos. Cuanto mejor está la persona, vamos retirando la tecnología, vamos retirando la cuestión invasiva y vamos moderando los cuidados. Pero los cuidados tienen que estar siempre con la posibilidad de poder ponerlos al servicio de la persona de forma progresiva, ¿sí? Entonces, es un poco lo que con el tema de la pandemia se le está diciendo a la comunidad. No vengas al hospital. No, vení cuando tengas disnea, vení cuando tengas dificultad para respirar, vení cuando tu temperatura es lo suficientemente alta y no lo podés manejar, cuando la diarrea que tenés es, digamos, con los primeros síntomas, quédate en tu casa que te van a ir a ver ahí. Bueno, esa es una manera de instalar los cuidados, de cómo voy a ir haciendo los cuidados progresivos, y desgraciadamente sabemos que un 5 a un 10% de las personas van a necesitar de un cuidado más intensivo, otros necesitarán de un cuidado moderado y otros de un cuidado domiciliario, que es un cuidado mínimo, alguien que le controle simplemente la temperatura y esté atento a lo que pase. Acá dice Laura, perdón, perdí la conexión, sí, está todo bien, desgraciadamente estamos sujetos a esto, no somos un país con 5G, tenemos lo que tenemos, pero gracias a, digamos, por suerte es que tenemos el Zoom y nos podemos manejar por acá. Y por ahora es gratuito. Cuando lo cobren ya vemos cómo nos comunicamos. Bueno, creo que sobre esto quedó claro. Si no, saben que me pueden consultar, yo no tengo problema, estamos todos encerrados, así que tengo todo el tiempo para poder dedicárselo. El segundo tema es el proceso de atención de enfermería. ¿Sí? Yo sé que sobre eso algo han visto en Fundamento. Yo no le voy a, digamos, tienen una representación que yo siempre pongo digamos, hago una comparación entre el método científico y el proceso de atención de enfermería. Y ustedes van a encontrar en esa tabla de doble entrada que tienen en la clase, ¿sí?, la comparación de cómo nosotros
construimos el proceso de atención de enfermería para validar la información. Y nosotros, a diferencia de otros docentes, le damos al proceso de atención de enfermería el valor que se merece. Nosotros no podemos ser una disciplina científica si no tenemos un método validado. Y nuestro método validado por ahora es el proceso de atención de enfermería. Entonces, le hemos invertido mucho tiempo para que esto no sea tan traumático para ustedes. Lo que sí les voy a pedir es que nos vayan entendiendo la lógica de cómo lo vamos a ir construyendo. Y le vamos a facilitar todo para que ustedes puedan hacer un buen proceso de atención de enfermería. ¿Está claro? Van a tener una normativa de cómo se hace el proceso de atención de enfermería, en donde se le explica desde la primera hoja hasta la última. Cómo lo tienen que armar, cuáles son sus partes, cómo se confecciona la carátula, cómo se confecciona el índice. El índice, por ejemplo, para ustedes, como pasa en un libro, son todos los contenidos que deben estar. Si vos te guías por el índice, vos te vas a ir dando cuenta de qué le está faltando a tu proceso de atención de enfermería que no tenés. Y de qué manera sistemática lo vamos poniendo. ¿Por qué primero hacemos la introducción? ¿Por qué después hacemos la valoración? ¿Por qué observamos? ¿Hacemos el examen físico? Le vamos a dar una hoja de recolección de la información, un instrumento que ustedes van a tener para el adulto, para que ustedes cuando vayan a la práctica, si es que van, o para poder usarlo en los casos simulados que vamos a practicar, ustedes van a tener una hoja que nosotros se la vamos a subir, que es una hoja de recolección de datos, muy compleja, ¿sí? Pero esa hoja de recolección de datos a ustedes les va a ser muy útil, porque les va a servir para orientarlos, qué tienen que buscar, qué tienen que preguntar. Les va a servir para que de a poquito ustedes se vayan adueñando de cierta terminología. En esa hoja de valoración hay muchas palabras que para ustedes les puede sonar raras, pero que son de uso en el equipo de salud, que de alguna manera define las alteraciones que las personas tienen. Entonces, nosotros tenemos esa doble tarea de tener que manejar el dominio de la taxonomía médica y después traducírselo a la persona para que la persona pueda entender qué es lo que padece, qué es lo que tiene. Vieron que muchas veces el médico le habla al padeciente y después el padeciente nos pregunta a nosotros. Acá Hortensia me pregunta, ¿vamos a usar Henderson y vamos a usar Gordon? Nosotros le vamos a dar la libertad para que ustedes usen esas dos autoras o cualquiera de las 64 que nosotros manejamos. Digamos, ustedes van a poder usar el autor que ustedes se sientan más cómodos. Lo único que le vamos a pedir en el proceso de atención de enfermería es que fundamenten por qué para ese caso es mejor utilizar Gordon que utilizar Henderson, o por qué al revés, utilizaron Preplot o Oren o la que sea. Gracias, Norma. Quiere decir que no hay ningún problema con nuestras teóricas. Pueden usar la teórica que ustedes quieren. Pero la hoja de recolección de datos es una sola, y es la que le vamos a dar nosotros. Esa hoja, de alguna manera, responde a varias autoras, ¿sí? Van a encontrar y se van a familiarizar con varias autoras. Laura me dice, disculpe, profe, sigo sin audio. Miraré el video luego en YouTube. Veré si para la próxima clase tengo la aplicación en la compu. Bueno, Laura, no hay ningún problema. La cuestión es que si nosotros partimos a la hora de utilizar los instrumentos, y esos instrumentos los utilizamos bien, vamos a poder hacer un buen proceso de enfermería. Entonces, en esa normativa que le vamos a dar todos los instrumentos que ustedes tienen que manejar. Inclusive, en esa normativa van a tener ejercicios ya realizados de cómo se llenan
cada uno de esos formularios. Entonces, les va a resultar muy fácil a la hora de poder después hacer el proceso de atención de enfermería, poder completar cada una de sus partes. Por ahí, ese es el gran trabajo individual que cada uno de ustedes va a tener que hacer. Pero a lo largo de la cursada, y vamos a comenzar con renal, nosotros vamos a ir practicando cada uno de esas partes. Por ejemplo, cómo se hace la ficha farmacológica, cómo se hace la confrontación bibliográfica, cómo se hace la dietoterapia para un paciente renal, cómo se hace la planificación de los diagnósticos renales, porque a diferencia del año pasado, este año nos vamos a centrar mucho en los cuidados mínimos y necesarios que cada diagnóstico enfermero necesita, ¿sí? Entonces, ustedes me dirán, ¿vamos a ver los 650 diagnósticos? No. Vamos a tratar de ver los diagnósticos más usados, más comunes y que representan más a cada una de las alteraciones que nosotros vamos a ir viendo. El tiempo es muy corto y el contenido es muy amplio, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ir de lo más común a lo menos común, ¿sí? Como para poder darle un sentido. Igual esto continúa, en otros años nos vamos a seguir viendo, ¿sí? Si tenemos suerte. Entonces, esto que nosotros vamos a hacer va a tener una finalidad. ¿Cuál es la finalidad que tiene el proceso de atención de enfermería? Que ustedes puedan interpretar la teoría en relación a la práctica que tienen que hacer. A mí me encantaría que ustedes puedan relacionar la teoría que ven con lo práctico, con lo concreto, ¿sí? Entonces, podés pasar de lo abstracto a lo real. Y para eso tenemos que hacer esa conjunción. Por eso es la finalidad del proceso de atención de enfermería. Yo sé que en algunas cosas parece como un simulacro, pero bueno, desde el mundo académico nosotros vamos a tratar de cumplir con esta finalidad, ¿no? Que es poder de alguna manera ir hacia los objetivos que nos planteamos. Pero eso sí, el proceso de atención de enfermería tiene que ser sistemático. Si nosotros decimos que comenzamos por la primera etapa, empezamos por la valoración, después vamos a seguir por el diagnóstico, después vamos a seguir por la planificación, después por la ejecución y después por los resultados. No lo vamos a invertir, vamos a ser sistemáticos, vamos a ir haciendo parte por parte. Y dentro de cada una de esas partes vamos a desglosar en qué otras dimensiones se compone cada una de ellas. Valorar. A mí me encantaría que ustedes puedan practicar el examen físico, hacer una buena observación, hacer una buena entrevista. Es fundamental, son las herramientas básicas con las cuales ustedes tienen que salir el día de mañana a trabajar. Si ustedes no manejan esas herramientas, después les es muy difícil poder conseguir un buen trabajo, ¿sí? Y para eso tenemos que trabajarlo. Por eso, a diferencia que ya lo venimos haciendo, vamos a trabajar con guías de casos, en donde yo les voy a dar un caso de renal, por ejemplo, y ustedes lo van a tener que resolver. Entonces van a sacar de ahí qué es lo que tengo que, digamos, valorar, cómo interpreto lo que valoré, a qué diagnóstico puedo llegar, y así sucesivamente, cómo planifico, qué es lo que ejecuto, y lo voy a ir haciendo de manera dinámico, ¿sí? Esto necesita de una dinámica porque si no, lo estático nos lleva solamente a una situación que no se resuelve. Entonces, tiene que ser dinámico también porque los sujetos están siempre en una situación que se alteran diferentes mecanismos. Entonces, nosotros, lo que el diagnóstico funcionaba de acuerdo a una situación, si cambia esa situación, puede ser que cambie también el diagnóstico. Interactivo, sí, obviamente que el proceso de atención de enfermería se tiene que conectar, tiene que de alguna manera estar en sintonía.
En el tema del diagnóstico nosotros vamos a usar el ATIC, ¿sí? El ATIC es otra aplicación que yo los invito a que se la bajen, no sé si ya la conocen algunos, es ATIC. Entran a cualquier buscador, a cualquier plataforma para bajar aplicaciones, es gratuita, ¿sí? Después en el último punto les explico bien qué es, pero de ahí vamos a consolidar la segunda etapa del PAE. Vamos a usar una aplicación que nos va a sacar del limbo de tener que inventar algo y nos va a poner de acuerdo sobre el diagnóstico, ¿sí? Y es importante valorar bien para saber qué diagnóstico me va a ser más útil, ¿sí? Va a ser flexible los trabajos que nosotros vamos a hacer, pero sin perder la forma. ¿Está claro? Hay veces que por ahí no tengo la posibilidad de acceder a la historia clínica, por ahí la persona se me fue de alta, por ahí hay situaciones que pasan. Tenemos cierto grado de flexibilidad, pero sin perder la forma. Si yo te doy un anexo donde te digo que la confrontación bibliográfica lleva 3 columnas y que en una columna va el contenido, en la otra va la fuente bibliográfica y en la otra va el caso paciente, y es vertical, no me lo pongas de forma apaisada o horizontal. ¿Entienden esto? Digamos, yo puedo entender que de la confrontación algún dato te pueda faltar. Ese es el grado de flexibilidad que puedo tener, pero no que me cambie la forma de la presentación de la confrontación. ¿Está claro en esto? Y lo mismo con la dieta y con la ficha farmacológica y con las planificaciones. Uno dice, bueno, 10 cuidados, puedo hacer 7, pero ponemos los 7 cuidados que sí o sí tienen que estar. ¿Está claro? En eso es en la cuestión de flexibilidad. Y con respecto a las teóricas, ustedes pueden seleccionar la base teórica que quieran. El proceso de atención de enfermedad todavía es un tema que comienza a mediados del siglo pasado y todavía la enfermería le cuesta entenderlo. Pero el problema no son ustedes, somos los docentes, que a veces no nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a implementar el proceso de atención de enfermería. Yo les doy la tranquilidad que en esta materia eso no va a pasar, porque nosotros todos los docentes, sus instructores y nosotros nos ponemos de acuerdo, tenemos un reglamento, y el que corrige los procesos de atención de enfermería es Norma y soy yo. Entonces, no vamos a tener inconveniente con esta cuestión de que qué dice uno, qué dice otro, no. Nos vamos a poner de acuerdo y en base a lo que hemos visto en la teoría, vamos a desarrollar el proceso de atención. Lógicamente, que siempre la consulta con el instructor nos asegura que ellos le puedan dar una mirada al caso y que los puedan guiar. ¿Está claro eso? Pero los que corregimos el proceso de atención de enfermería es tanto Norma como yo, y lo vamos a hacer desde el claustrum, ¿sí? Desde el aula virtual, ahí se va a subir los trabajos cuando los pidamos, ¿sí? Tercer punto, en la unidad lo tienen más desarrollado y en la clase está más sintético. Los registros de enfermería. Es fundamental que en esta materia ustedes, si ya comenzaron en fundamento, acá lo retomen y ustedes lo practiquen. Nosotros lo vamos a practicar algo, pero ustedes lo tienen que practicar, es aprender a registrar, porque es un instrumento legal, es lo que a ustedes les va a dar la tranquilidad el día de mañana, que lo que ustedes hicieron estaba legalmente escrito y registrado. Entonces, un registro tiene que ser claro, tiene que ser sintético, porque no hay mucho tiempo, no hay mucho espacio muchas veces en las hojas para poder escribir. Es un dominio, una competencia que ustedes tienen que aprender. Ustedes saben que somos muy buenos a la hora de hablar, pero tenemos una fuerte tradición que lo escrito muchas veces no está a la altura de la situación. Entonces tenemos que entender que un registro tiene un inicio,
un desarrollo y un cierre. Son tres partes del registro que siempre tienen que estar claramente definidos. Inicio, desarrollo y cierre. ¿Qué se entiende por inicio? Se entiende por inicio cuando ustedes explican la situación de cómo ven a esa persona cuando toman contacto con él. La persona está lúcida, ubicada en tiempo y espacio, acompañada con familiar, solo, esto, lo otro. Cuentan qué es lo que hacen durante su jornada con él. Durante mi jornada lo bañé, le di de comer, lo cambié, qué sé yo. Y al terminar mi jornada, la persona queda en una situación estable, normotensa, afebril, o no, queda con dolor, puteándome porque no lo pude ir a ver, qué sé yo, no sé. Ustedes hacen el cierre, ¿me entienden? Entonces, de esa manera sintetizo todo lo que hice con esa persona en esa jornada. Entonces, para poder tener ese poder de síntesis y sobre todo de estructura, el registro es fundamental que lo practiquemos. Acá tengo una consulta en el chat. Dice Pizarro, profe, disculpe, se me fue la señal. ¿Podría explicar de nuevo el punto 3? ¿El punto 3 te referís a registros? Milagro, es lo que estamos justo, digamos, hablando. El punto 3 es este, registros. ¿Sí? Entonces, el registro tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Tiene que ser claro, sintético, legible, y cada institución tiene una manera de registrar. Nosotros le vamos a proponer una hoja de registro, porque desgraciadamente ustedes saben que al no tener matrícula, si se hace la práctica hospitalaria, ustedes van a ir con una hoja propia de ustedes, es en donde van a registrar lo que ustedes ven, lo que ustedes observan, lo que ustedes hacen, ¿sí? Y en base a eso, con el instructor vamos a ir viendo cómo ustedes van mejorando sus registros. Pero para nosotros es fundamental que aprendan a registrar, ¿sí? Desgraciadamente hoy somos el primer grupo profesional que más se judicializa nuestras situaciones cuando hay un pleito. Y desgraciadamente nuestra debilidad está en los registros, ¿sí? Punto 4. Ya falta poco para terminar. Punto 4. La historia clínica es el documento que, como les digo siempre en el curso de ingreso, es el primer gran documento que el médico creó en base a seguir la historia de vida de sus pacientes en el transcurso de su enfermedad. Así es como surgen las historias clínicas. Primero se conocía como historia médica. En realidad la historia del que padece, del padeciente, del sujeto de, digamos, atención. Hoy, legalmente, ese documento es de uso privado, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un secreto sobre lo que leemos en esa historia clínica, los que intervienen en el cuidado de esa persona, pero la persona tiene derecho a acceder a la información de él, ¿sí? Eso por lo menos es lo que habla la ley que regula este tema en cuanto a las historias clínicas. Además, la persona cuando se va del hospital se debería ir con un resumen de su historia clínica, ¿sí? O con una copia de la historia clínica y de sus anexos, ¿va? Es importante que ustedes vean una historia clínica para que se den cuenta que muchas partes de la historia clínica está también en el proceso de atención de enfermería. La historia clínica tiene una estructura muy parecida al proceso de atención de enfermería. ¿Sí? Hay muchas partes del proceso de atención de enfermería que están en la historia clínica. ¿Sí? Ustedes van a ver que toda historia clínica tiene una carátula, tiene datos personales, antecedentes de todo tipo, y después comienza con el desarrollo de la situación inicial y de la situación actual, y ahí se recopila todas las intervenciones que todos los profesionales realizan para el abordaje y el cuidado de la persona. Inclusive se menciona también las intervenciones que se realice con la familia de la persona.
y hay anexos, como tenemos nosotros en el proceso de atención de enfermería. Los estudios complementarios en las historias clínicas son anexos, ¿sí? Que hay que guardarlos en un orden que vaya del último estudio al primer estudio, por una cuestión de comodidad. Uno lee lo actual y si quiere ir leyendo más para atrás para ver cómo va cambiando, va viendo hasta su primer estudio. Digamos, todos los estudios se guardan en un orden. Y todos de alguna manera, más allá que las historias clínicas, ustedes van a hacer la generación de la historia clínica electrónica, ya la hay, y por eso en muchos lugares, o en los mejores lugares, el enfermero está con una tablet o con su celular escribiendo y la información va entrando permanentemente a la historia clínica de la persona, o inclusive hasta pueden entrar desde sus casas muchas veces si se olvidaron algo. Lógicamente que en el sistema todo queda registrado por hora y de dónde se ingresó. Pero digamos, bueno, la historia clínica hoy es una gran herramienta con la cual nosotros trabajamos. Y desgraciadamente, la enfermería se acostumbra a trabajar con un pedacito de la historia clínica nada más, que es la hoja de indicaciones. Y las hojas de indicaciones no es lo mismo que leer toda la historia clínica. Nosotros tenemos que saber por qué la persona llegó ahí, qué le pasó, quién es, ¿sí? Y conocer la información total, y de esa manera nos podemos manejar mejor. Más allá que con la familia y con la persona, por ahí para dar las novedades, sea el médico quien las dé. Eso es lógico. Ahora, la información en el equipo de salud tiene que llegar a todos, y la historia clínica es de alguna manera la fuente de información que el equipo de salud tiene. Por eso es un gran instrumento que ustedes lo tienen que conocer y tienen que conocer sus partes, ¿sí? Y también cuidarlo y saber cómo usarlo, ¿sí? Muchas veces nosotros dentro de esa historia clínica tenemos una hoja de enfermería, o a veces no, escribimos en el desarrollo de la evolución de la persona junto con otros profesionales. Las historias clínicas no hay un formato igual para todos los hospitales. Desgraciadamente cada clínica y cada hospital tiene formularios parecidos, ¿sí? Que todos de alguna manera mantienen una estructura lógica, ¿sí? Para su desarrollo y para poder completarlo. Y una de ustedes me mencionaba que en el PowerPoint, el punto 5, que es justamente la normativa del proceso de atención de enfermería y todo demás, yo se lo voy a dar en un anexo, por eso no está en la clase, y lo vamos a ir viendo punto por punto. El último punto, y para terminar hoy, es el tema del ATIC, ¿sí? A, T y C. Si ustedes se fijan en la última lámina, el ATIC es una aplicación que ustedes la pueden tener de consulta permanente, tanto en su celular como en su computadora. María Eulalia Lluve es la autora del ATIC, es doctora en enfermería, es catalana, española, y desde el 2016 para acá, terminó una obra que le llevó 10 años, en donde ella indagó todos los diagnósticos enfermeros de todas las taxonomías que existían, la NANDA, el CIPRE, todas, las del Consejo Internacional de Enfermería, y les encontró a todas su evidencia, su fuente de información. Entonces, ella recapituló 650 diagnósticos, mucho más de lo que tiene la NANDA. Pero lo bueno de esto es que además de tener una taxonomía, creó un lenguaje, porque ATIC significa A, arquitectura, T, tecnología, I significa información. También ella menciona que en catalán enfermería es infirmery,
como en francés, y C, comunicación. Entonces ella dice, ATIC es un lenguaje para poder comunicarnos entre todos. Y también cuando decimos todos, el resto del equipo. Muchas de las taxonomías son complejas y parecería que la queremos usar nada más los enfermeros. Y en el equipo de salud necesitamos hablarnos entre todos. Entonces, el ATIC lo que nos permite tener diagnósticos enfermeros, que muchas veces antes nosotros les decíamos no usen patologías médicas, pero que son muy comunes y que nosotros le damos una definición que nos permite poder utilizar ese lenguaje entre todos. Por eso, cuando se bajen la aplicación, fíjense la facilidad que le da. Es simplemente para la segunda etapa del proceso de enfermería, para el diagnóstico. Y ustedes miren ahí y vean cómo van a poder llegar, después de que hagan la valoración, al diagnóstico, ya sea por orden alfabético, por orden temático, por especialidades, ¿sí? El sueño que nosotros tenemos con Norma es poder ir desarrollando con el trabajo que ustedes van a ir haciendo la valoración que se necesita para cada diagnóstico. Eso es lo que vamos a practicar nosotros a partir de renal. ¿Y qué cuidados? Entonces, si nosotros después desarrollamos una aplicación que te permita tener todo eso, bueno, te va a permitir poder estandarizar mejor los cuidados y por lo menos asegurar un mínimo de cuidado para cada persona de acuerdo al diagnóstico que vos hayas seleccionado. Que es un poco lo que hacen, hay muchas clínicas de primer nivel que han informatizado el proceso de atención de enfermería y que a través de un código, el ATIC tiene código, tiene números, y ustedes cuando pongan ese código aparece un diagnóstico y en base a ese diagnóstico ustedes saben cuáles son los cuidados que le deben brindar a esa persona. Y van a saber cuál es la valoración que está presente en esa persona alterada. Eso es en los programas que hay en algunas clínicas y en algunos sanatorios, pero a medida que nosotros podamos seguir desarrollando más evidencia, vamos a poder ir trabajando en ese sentido. Entonces, lo que lo invitamos a ustedes es a que se familiaricen con el ATIC, que lo bajen a su celular. Una de las cosas que siempre recomendamos nosotros para esta cursada, en tu celular o en tu computadora o en tu biblioteca, tenés que tener un diccionario médico, es fundamental. Hay muchas palabras que la pueden buscar en Google, que la pueden buscar en Wikipedia, que la pueden buscar en muchos lados hoy en día, en el libro que tengan de su biblioteca también, pero es importante que utilicen el teléfono como una herramienta para una consulta rápida. Tienen que tener bajada una aplicación de análisis clínicos. Digamos, hay muchas aplicaciones que nos brindan la posibilidad de que te explican un hemograma, por ejemplo. Cuando un hemograma es normal y cuando un hemograma no es normal. Cuando hay una variación en cuanto a la cantidad del hematocrito, que significa, a la calidad de los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, bueno, y así con todos los estudios. Entonces, bájense una aplicación que hay varias, que son gratuitas, de análisis de estudios clínicos, de los más comunes, de los que nosotros vamos a poder ver, cómo se interpreta una placa radiográfica, cómo se interpreta un electro, cómo se interpreta un examen de orina. Herramientas básicas que, digamos, yo no les pido que se bajen un compendio de ecografía, ni de resonancia, ni de tomografía. ¿Está claro eso? No acá. En crítico puede ser, pero no acá. Acá con que nosotros podamos manejar mínimamente los 4 o 5 estudios básicos más comunes, que muchos de ellos ustedes se lo han hecho en algún momento de su vida, nos alcanza y nos sobra. Y es mucho ya.
¿sí? Imagínense en esto. Si a lo largo de la cursada ustedes pueden aprender a observar, aprender a valorar, hacer el examen físico y además interpretar los resultados de los exámenes químicos y no químicos básicos, bueno, sería el sumum del sumum, y creo yo que les daría las herramientas como para poder desarrollar mejor cualquier proceso de atención de enfermería e interpretar lo que tienen, las situaciones que tienen por delante. Hasta acá yo llegué con la primera clase. Creo que los contenidos de esta primera clase era explicarles cómo nos vamos a manejar. Acá me dice, ¿cualquier aplicación de diccionario médico? Sí, cualquiera le sirve. Ah, y me olvidaba, diccionario, análisis clínico y otro que es fundamental, que seguramente en fármaco ustedes lo van a usar. Bájense en un vademecum, ¿sí? Es un libro donde están todos los fármacos. Porque para nosotros es de una gran responsabilidad que ustedes entiendan para qué sirve cada fármaco y cuáles son las interacciones que hay entre un fármaco y otro. Entonces, con 4 o 5 aplicaciones que ustedes tienen en su celular, que no le ocupa mucha memoria, la pueden tener a mano y pueden resolver muchas cuestiones de dudas que tengan, porque está claro que todos tenemos dudas. El tema es saber cómo podemos resolver esas dudas. Algunas de ellas las podemos resolver en línea y otras las vamos a resolver con el docente y otras las van a resolver entre ustedes. ¿Está claro esto? Bueno, ahora pueden usar sus micrófonos, hacer las preguntas que quieran, algunas dudas, abran sus micrófonos. Quiero que me digan si les resultó claro lo que les he charlado. Esto está grabado, después yo les voy a pasar el link a mi canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver. Si me gustaría que puedan poner, si entendieron todo, ponen el dedo para arriba, y si no, ponen el dedo para abajo, como quieran ustedes. Pudieron tomar nota, acuérdense que tienen el aula. Yo en un ratito voy a subirles el cuestionario. Es un cuestionario muy breve, de 10 preguntas. 7 de ellas son cerradas, 3 son brevemente a desarrollar. Tienen puntaje, van a saber la respuesta automáticamente si les fue bien o les fue mal. Y les sirve para ir practicando el contenido. Y sobre todo, el parcialito que les voy a mandar ahora, que es nada más para repaso, no es que lleva una nota ni nada por el estilo, es simplemente para tener una herramienta más para poder usar, es sobre el primer tema, ¿sí? Que es el tema más importante. Vení. Claro, lo que me dice Norma, que el instrumento tiene nota, pero es simplemente una nota de concepto para que ustedes vean cuáles son las preguntas que respondieron bien y cuáles son las preguntas que respondieron mal. David me dice, las primeras diapositivas no las escuché, pero después de la cantidad de horario, a ver, no entiendo bien lo que... Las primeras diapositivas no las escuché, pero después de la cantidad de horarios en adelante escuché todo. Bueno, genial. Después podés ver el audio o también pueden compartir con los compañeros. Utilicen el Zoom para encontrarse entre ustedes, para chatear. El Zoom es una herramienta interesante. Acá me dice Del Pino, ¿el parcialito lo suben por el Claustron? Claro, el Claustron justamente cumple esa función. De ahí vamos a mandarles parcialito, de ahí le vamos a mandar guías de trabajo, pregunta, subir trabajo, subir material. El WhatsApp es solamente para
noticias de último momento. Por ejemplo, la idea de continuar con la próxima clase va a ser en los horarios que nosotros teníamos dispuestos para la cursada de ustedes. Ustedes son la comisión B, ¿sí? Teníamos con ustedes los miércoles y los viernes. Todos los miércoles y los primeros 6 viernes. ¿Sí? Entonces, en el horario de cursada nos vamos a encontrar acá. Aquel que no puede estar, no hay problema. ¿Sí? Quédense tranquilos por eso. Es simplemente para no retrasarnos tanto. Bueno, cuando usted nos sube el parcialito, ¿hay un tiempo de entrega? Sí, muy bien. Esto lo pregunta Graciela. Sí, todo lo que se suba por Classroom, ya sea la entrega del proceso de enfermería, un parcial domiciliario, una guía práctica, el parcialito, nosotros le ponemos un tiempo de entrega. Por ejemplo, para este parcialito va a ser hasta el lunes, hasta la última hora del lunes, ustedes van a tener tiempo para poder subirlo. ¿Está claro? Mejor dicho, para poder contestarlo. Este no se sube. Automáticamente, una vez que ustedes lo contestan, ya la información queda en el Classroom. Hay otros casos que sí lo van a tener que subir y después les explicaré cómo se sube el archivo, cómo quiero que le pongan el nombre al archivo, porque para nosotros, yo les insisto mucho que se identifiquen, porque si no yo no sé quiénes son. Entonces, los trabajos y sus identidades tienen que tener, como yo los tengo en lista, con su nombre y su apellido. Y de esa manera yo voy a poder viendo quién va cumpliendo y quién no con lo que le vamos pidiendo. ¿Está claro esto? Bien. Entonces, ¿cuál sería nuestra próxima clase? El miércoles de la semana que viene. El miércoles de la semana que viene, a las 9 de la mañana, nos vamos a estar encontrando. Como hicimos esta vez, yo les voy a mandar un recordatorio por Classroom a su correo, que es para ustedes, no es para compartir con otras cohortes, ¿sí? Es para ustedes y solamente para las personas que están en el Classroom, que están en el aula. Y si se enteran de algún compañero que todavía no ingresó, le pueden decir que se comuniquen a mi WhatsApp. Yo le pediré los datos identificatorios y le daré el alta para poder estar. Entonces, Decirles cuáles, porque si no mandan de a uno. ¿cuál es qué? No. Decir vos. Si algún compañero no está y quiere que lo agreguemos, por favor, en un solo mensaje, ponga sus datos. Apellido, ¿sí? Nombre y DNI. Email. Mail, ¿sí? Así nosotros con ese mail le agregamos al Classroom, ¿sí? También lo podemos hacer de esa forma, ¿sí? ¿Sí? Para no mandar código y código, porque pueden entrar y entonces somos mucho más, y a la hora de tener que hacer un montón no sabemos quiénes son realmente. ¿Estamos? Porque no tenemos lista definitiva. Bueno, lógicamente que la universidad también necesita un tiempo para acomodarse a esta pandemia. Supuestamente para la semana que viene nos prometieron que nos van a tener al tanto de novedades. En cuanto nosotros tengamos alguna novedad, se la vamos a pasar por WhatsApp, ¿sí? Así que por mí creo que está todo dicho. Lógicamente hoy la clase fue más corta, en otros momentos cuando empecemos con Renal vamos a hacer un corte, porque el Zoom no permite todo el tiempo cuando es en forma gratuita. Ahora por suerte permitió casi 2 horas, pero por lo general son 40 minutos. A medida que lo comience a usar me va a ir limitando el tiempo, entonces vamos a ir haciendo break de 40 minutos, como para ir dando todos los contenidos, porque a partir de Renal yo les voy a subir el material. No los quiero atosigar con mucho material, porque sé que si no, no van a leer nada. Vamos a ir de a poquito. Pero quiero que ustedes vayan tomando ritmo de trabajo y aprovechen el tiempo de estar en sus casas y que tratemos de avanzar lo máximo que podamos para cuando nos veamos presencialmente. ¿Está claro? Entiendo las dificultades que cada una pueda tener con la tecnología y quédense tranquilos que lo vamos a resolver de alguna manera, ya sea por correo, por email, por lo que sea.
La cuestión es seguir en contacto y que podamos ir resolviendo los problemas que se nos vayan presentando. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Es medio triste no escuchar a nadie, pero bueno. No, ustedes pueden abrir sus micrófonos y pueden también decir algo. Ahí les abro los micrófonos para que puedan. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ahí yo ya abro los micrófonos de todos. Abran ustedes si quieren el micrófono. ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿No? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahí estoy abriendo. Bueno, ustedes lo pueden abrir también, los micrófonos. Bueno, espero que haya sido claro hoy. Espero que haya salido todo bien. Acá por el chateo, ¿se van a mandar la segunda clase? Sí, voy a mandar la segunda clase, quédense tranquilos. Calculo que el sábado o el domingo les subo para que puedan ir leyendo y también para que me hagan preguntas sobre renal, para poder hacer esto un poco más ida y vuelta, ¿sí? Y poder ir avanzando más concretamente. ¿Está? Si yo tengo alguna novedad por parte de la universidad, se lo voy a comunicar por WhatsApp, y cualquier inconveniente que tengan ustedes, hacen exactamente igual, por WhatsApp, por privado, me lo pueden decir, no hay ningún problema. Lo poco que escuché, lo escuché cortado, tuve bastante inconveniente, pero más por la tecnología. Bueno, Laura, quédate tranquila, yo ahora, con esto que termino de grabar, supuestamente me tiene que dar un archivo que pesa poco, y yo lo voy a subir a un canal de YouTube, que es el que yo tengo, y te voy a pasar el link para que vos lo puedas escuchar por YouTube. ¿Está claro? Y así, de alguna manera, lo podemos resolver. ¿Vamos a usar algún libro? Miren, todos los libros que ustedes tengan son de gran utilidad. Nosotros le vamos a dar todo el material en PDF para que ustedes lo puedan llevar a la fotocopiadora. Sé que muchos de ustedes tienen beca de libros y de fotocopia, o muchos de ustedes están acostumbrados a usar papel, y ustedes lo van a poder bajar de su Classroom, todo el material para que lo puedan imprimir en su casa o en una fotocopiadora. Creo que hay una de ustedes que tiene un contacto con una persona que hace fotocopias muy baratas, y creo yo que lo pueden usar, digamos. Nosotros les damos a ustedes la posibilidad que lo hagan en donde ustedes consideren más barato, ¿sí? Así que cualquier libro, y algunos libros que tenemos en formato PDF, si los quieren imprimir, lo que pasa que es muy costoso, lo pueden hacer. Todo el material que tengamos lo vamos a compartir con ustedes, ¿sí? Aquel que no pueda comprar, que no hace falta. Con el material que nosotros les damos, le alcanza y sobra. Lógicamente que, como siempre recomiendo, vayan armándose su propia biblioteca, ¿no? De consulta, pero hoy en día, por suerte, las redes les soluciona bastante. El Brunner, ¿lo pueden usar? Sí, pueden usar el Brunner, pueden usar muchos libros, ¿sí? Sobre todo para lo que vamos a trabajar, que es cuidados, ahí se van a dar cuenta lo huérfano que estamos en cuidados, porque muchos de los libros hablan mucho de la fisiopatología, pero a la hora de los cuidados es donde ustedes se quedan más solos y es donde le hace falta encontrar información. Yo creo que ese es el capital que nosotros más tenemos que trabajar,
en esta cursada, que es tratar de consolidar en base a los diagnósticos que abordemos, la planificación de cuidado más asertiva, más completa, más estandarizada. Entonces, ahí le vamos a poner mucha energía, ¿sí? Para poder hacerlo. Bueno, no sé, ¿alguien quiere preguntar algo más? ¿No? Bueno, un gusto, un placer. Traten de cuidarse, de cuidar al resto. Y nos vamos a estar viendo el miércoles que viene a la misma hora, y cualquier cosa nos comunicaremos antes. Bueno, saludos para todos y que pasen un buen fin de semana. Chao, chao. Chau.